Buenos días, les voy a grabar este pequeño video sobre, para la continuación de nuestras clases. eh, Nos vamos a guiar o vamos a ver hoy el tema sobre la posesión. ¿Sale? Esta posesión, primero pueden encontrar esta información en su plataforma. Es el tema de posesión, es el cuadro número 5 que habla de la posesión. Bueno, voy a dar una pequeña introducción de lo que es posesión y ya después nos desglosamos de una forma particular. La posesión es cuando yo tengo o yo puedo usar un bien, mueble o inmueble, una propiedad, yo la puedo usar, pero no tengo la titularidad absoluta o no tengo el derecho personal absoluto de poder maniobrarlo al 100%. ¿A qué me refiero? La posesión es cuando yo uso un bien, o para que sea más claro, la posesión es cuando yo uso un bien, mueble o inmueble, pero no es mío. Puede ser mío, ¿sale? Ese bien, yo puedo tener posesión y puedo tener titularidad del bien, pero hay muchas veces que esos bienes, parte del patrimonio, los damos a renta, a prenda, etcétera, y otras personas adquieren esa posesión. Posesión viene de esta palabra de posesionarlo o tenerlo, ¿sale? Eso es la posesión. Un ejemplo muy claro de lo que es la posesión es como, por ejemplo, el arrendamiento, ¿sale? O los contratos de arrendamiento. Y no nada más me refiero a una casa, un carro. Hay muchas agencias, instituciones que te rentan los automóviles. El automóvil es mío, yo te lo voy a rentar. Tú vas a tener la posesión, pero es mío, ¿vale? Eso es posesión, ¿vale? Obviamente es diferente a la propiedad. La propiedad es cuando yo tengo la titularidad absoluta de ese bien, y puedo tener la posesión, pero posesión solita solamente es cuando yo poseo ese bien, pero no es mío, ¿vale? Si yo poseo ese bien y es mío totalmente, eso es propiedad, eso no es posesión. Un poquito de introducción a lo que tenemos dentro de la posesión, y un ejemplo muy puntual pues fue el que les acabo de comentar, que es el arrendamiento, ¿no? Este arrendamiento que es muy importante al momento de arrendar un bien. Por eso hay que especificar un contrato, donde ahí en ese contrato, un efecto bilateral de ese contrato, pues es extinguir y es dar esa posesión. Yo rento mi casa, voy a dar esa posesión al arrendatario, ¿sale? Para que él pueda usar y disfrutar ese bien, pero no es de él, él tiene posesión, ¿sale? Y obviamente para esta extinción de la posesión la vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ya una diferencia sobre la propiedad muy claramente, pues es esa, ¿no? De que la propiedad tiene un carácter absoluto sobre ese bien, un carácter muy absoluto, un carácter se puede decir que al 100%, que es la propiedad y la posesión, ¿no? Es como, por ejemplo, yo rento mi casa, rento un automóvil y la persona que se lo rento lo vende. No tiene efecto jurídico, ¿vale? No tiene fundamentos para vender ese bien. Ahí entraría en un delito meramente, ¿no? Entonces hay que definir muy bien y hay que entender muy bien lo que es la posesión. Dentro de sus efectos jurídicos, la posesión es muy importante porque en esa posesión, cuando yo tengo posesión de un bien, yo puedo usar y disfrutar ese bien, ¿vale? Obviamente, para mi uso, para mis necesidades personales, yo puedo usar ese bien, pero ese bien incurre en efectos jurídicos, o esa posesión incurre en efectos jurídicos
al momento de que, por ejemplo, en el mismo ejemplo del caso de arrendamiento, yo rente mi casa y tengamos un contrato, el arrendatario tiene la posesión y vamos a suponer que no me paga la renta, yo voy y lo saco con fuerza desmedida, lo saco del bien. Eso es un delito de despojo, porque yo como dueño ya no tengo la posesión, yo la transmití a un arrendatario. Entonces hay que tener mucho cuidado y definir que la posesión es muy importante y que no se puede, o este efecto jurídico no se puede transmitir de una forma natural. Hay que seguir un procedimiento de forma o de carácter muy puntual. Hay que seguir un procedimiento para extinguir esa posesión. En el ejemplo muy claro del arrendamiento de un bien, si ya no me paga la renta, pues obviamente yo tengo que esperar un tiempo y poder ejercer el juicio de desahucio, ¿no? Que así se le llama en materia civil, para que el juez de lo civil pues requiera el desalojo de ese bien y poder yo recuperar la posesión, ¿no? Entonces es muy importante. Y a las personas que adquieren esa posesión tienen una protección legal, hay que decirlo, tienen un fundamento legal y tienen una protección legal. ¿En qué sentido? De que ellos pueden usar el bien, aunque no sea de ellos, pero que ellos tengan la posesión de ese bien, ellos pueden usarla de una forma muy puntual para su beneficio, para su adquisición, para su uso y disfrute. Ellos la pueden utilizar esa posesión y tienen una protección legal. En el ejemplo que pusimos en materia penal, tienen una protección legal. Tú no puedes quitarle la posesión a una persona, aunque sea tu bien, aunque sea tu casa, tu carro, etcétera. No se la puedes quitar así de barbas, ¿no? Debes de seguir un procedimiento, porque si se la quitas así, ahí entrarías en el delito de despojo, ¿no? Y ya son cuestiones penales, ya es un delito o es un tipo penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la posesión. Si tú ya tienes, o si ya transmitiste tu posesión de tu propiedad, ya la transmitiste, hay que iniciar un procedimiento para recuperar la posesión, que ese es meramente lo complicado y el punto medular de las posesiones, ¿no? Obviamente la posesión también se puede extinguir. Por ejemplo, en el ejemplo del contrato, cuando se finaliza el contrato, se llega a un buen término, se puede extinguir esta posesión. ¿A qué nos referimos en el derecho con extinción? Nos referimos cuando se termina, ¿sale? Cuando concluye una situación legal o una situación o una conducta jurídica. Por ejemplo, aquí en la posesión, pues obviamente se puede extinguir de común acuerdo y obviamente con el procedimiento o el juicio de desahucio que en el ejemplo que pusimos en el contrato de arrendamiento pueda ahí terminar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en este pequeño video. Obviamente cosas muy puntuales. Tenemos lo que es posesión, que entra o encuadra dentro de los derechos reales y personales. Aquí estamos definiendo más derechos personales, ¿no? Que estos derechos personales obviamente van englobados a esta situación de las propiedades. ¿Cuál es la diferencia de la posesión y de la propiedad, ¿no? La propiedad es cuando ya tenemos un valor absoluto sobre esa propiedad, podemos maniobrarla. La posesión solamente la tenemos para usarla y disfrutarla, nada más. Una cosa es la propiedad, la tenemos de un lado, y otra cosa es la posesión. ¿Puedo yo tener posesión y propiedad? Sí, cuando los bienes son míos, de mi propiedad o de mi patrimonio, ahí encubren las dos. Pero si yo quiero extinguir o si yo quiero dar esa posesión, lo más común, el ejemplo más común, pues es un contrato. Es un contrato de arrendamiento, es mío, te lo voy a rentar, tú tienes la posesión, ¿no? Dentro de estos efectos jurídicos,
es muy importante porque la posesión nace y surte efectos jurídicos. ¿Cuáles efectos jurídicos sería? Pues obviamente si yo tengo la posesión, pues no sé, de una casa, pues pagar los servicios de esa casa mantenerla, arreglarla, sostenerla. Son efectos jurídicos que nacen dentro de esta protección. La protección legal de la posesión se va a dar, las personas que tienen posesión sobre los bienes tienen protección de que no los puedas desalojar tú nada más porque sí, ¿no? Hay que seguirse un procedimiento, ¿no? Hay que seguirse una situación. Otro ejemplo, por ejemplo, en estas posesiones son los albaceas, ¿no? En las herencias. Una persona destinada para manejar los bienes tienen la posesión de los bienes, a lo mejor no son de ellos meramente, pero tienen la posesión sobre los bienes, ¿no? Unas formas de adquisición o cómo se adquiere la posesión, pues obviamente con un contrato, un convenio, se puede adquirir la posesión de mutuo consentimiento, también se puede adquirir la posesión debida, ¿no? La posesión también se puede extinguir. ¿Cómo se podría extinguir? Obviamente igual de mutuo acuerdo, con un juicio o un procedimiento ya establecido. En el ejemplo que pusimos del arrendamiento de la casa, sería un juicio de desahucio, ¿no? Que se debe de establecer. Bueno, esto fue un pequeño análisis muy puntual de su tema de posesión de derechos reales y personales, que entra más o se desglosa de los derechos personales. Recuerden que los derechos personales son estas situaciones que van englobadas a los bienes, a la propiedad, al patrimonio, a la posesión, etc. Esta información la pueden encontrar en su plataforma, en el capítulo o en el cuadro sinóptico o mental número 5. Ahí viene toda la información que meramente ya resumimos. Buen día.